Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Qué bueno que hemos tenido este tiempo para adorarle como Él lo merece. Bienvenido, Ecuador. Luego vamos a orar también hay un tema de salud por allá de alguien. La palabra de Dios hoy día tiene una continuidad de lo que hemos estado entregando hace unos cuantos domingos atrás, y yo querría recordarle aquello. El apóstol Pablo, o más bien dicho, el Señor a través del apóstol Pablo le entrega una ordenanza a la iglesia, y la ordenanza es: estad firmes, ¿cierto? Estad firmes. Estar firmes no significa estar rígidos, no significa estar tiesos, tampoco significa estar firme, ser llevado a su idea y uno se le metió algo en la cabeza y de ahí no lo sacó nadie. No tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo nos mantenemos en una posición que es la que Dios quiere para su pueblo, y esa posición tiene que ser constante, permanente, la firmeza en las cosas del Espíritu. Y quiero compartir hoy día precisamente al respecto. ¿Qué implica para nosotros como creyentes en el día de hoy, iglesia, permanecer firmes en nuestra fe, en nuestro llamado que el Señor nos ha hecho? Algunos ejemplos. Yo no sé, ustedes, ¿cuántos conocen al menos por foto? Porque yo tampoco lo conozco. ¿Se acuerdan de ese puente que está en San Francisco, en Estados Unidos, el Golden Gate? ¿Lo ubican? Lo ubican también no por foto, no por video o por película, ¿ya? El puente del Golden Gate, ¿sí? Es un puente gigantesco que atraviesa una zona bastante extensa, ¿sí? Y está en una zona geográfica donde el mar tiene y el viento tiene situaciones, momentos no muy gratos, digamos, ¿sí? Si uno va aquí en Brasil, en Río de Janeiro, hay un puente que se llama Puente Niterói, que vincula el aeropuerto hacia la ciudad, y que es un puente que está al borde, y es un puente que se abre al mar y hace una curva muy grande en medio del mar y llega a la ciudad. Y uno dice, tremenda obra de ingeniería, ¿sí? Y si nosotros en Chile nos pensamos en la isla de Chiloé, en el sur, el puente que se quiere construir o se está construyendo en el canal del Chacao, ¿cierto? Que comunica el continente con la isla de Chiloé. Una zona donde el clima ni te explico, ¿cierto? O sea, las condiciones climáticas son horrorosas en esa zona, ¿cierto? Si usted se va aquí al borde costero y usted circula entre Valparaíso y Viña del Mar y anda por la avenida Perú, se da cuenta que la avenida Perú en una zona entra al mar, ¿verdad? Porque no hay tierra, ahí hay puro roquerío, pero hay que hacer una calle, entonces la avenida Perú entra al mar y va bordeando el borde costero y luego se comunica con Valparaíso. Si uno va al Ecuador y uno va al Puerto Bolívar, allá en Machala, uno se da cuenta que el Puerto Bolívar también tiene una entrada al borde costero y está anclado en el mar, ¿cierto? Y si uno va siempre lo digo mal, ¿Bajos Altos? Lo dije bien. Alto Bajo, digo yo, no, es Bajos Altos. Allá en Ecuador, donde vamos siempre, hay un malecón ahí muy bonito, ¿cierto? Pero hicieron ¿cómo le llaman? Donde está ese roquerío adelante y está el nombre de Bajo Alto. A eso le llaman, ¿perdón? Un rompeola. Eso, rompeola. Que en el fondo ponen una cantidad enorme de rocas para, en el fondo, resguardar el borde costero, ¿cierto? Porque si no, el clima empeora y se viene toda la oleaje y, bueno, todo lo que está puesto allí en Bajo Alto, entonces no funcionaría. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con todo eso? Fíjese, hay un elemento común en todo aquello. Todas esas obras de ingeniería, para que puedan
lograr el propósito para el cual fueron creadas y dar mejor calidad de vida, conectividad y todo a la gente del lugar, todas esas obras de ingeniería, al ser puestas en ese lugar, tienen que mantener una posición. ¿Se fijan? No se pueden ir moviendo. Tienen que posicionarse en un lugar. Pero ¿sabe qué? Todas esas obras de ingeniería, la posición que tienen, significa que tienen que estar constantemente luchando con condiciones adversas. ¿Se había fijado en eso? ¿Lo había pensado? Es decir, si uno piensa en este Golden Gate, ese puente, para mantener la posición erguida en la que está, tiene que estar constantemente enfrentando a las ráfagas de viento. Porque las ráfagas de viento ahí se van a producir sí o sí. Y el puente tiene que enfrentar eso todos los días. Tiene que enfrentarse al oleaje de las corrientes marinas que circulan por ahí, porque las corrientes marinas por debajo van a hacer trombos, remolinos y van a provocar algo contra el puente. Tiene ese puente que enfrentar la salinidad del mar, salinidad que va a corroer los metales. Y que por lo tanto, si esos metales se corroen con la sal, esos metales se van a ablandecer y el puente se va a caer. ¿Cierto? O sea, lo que quiero decir con estos ejemplos, querida iglesia, es que toda posición de una estructura, para mantenerse en aquella posición para la cual fue diseñada, constantemente tiene que estar peleando con condiciones del entorno. Viento, oleaje, salinidad, movimientos telúricos, etc. La posición de una estructura no permanece solo porque sea una bonita estructura. Constantemente está siendo asediada por condiciones atmosféricas, geológicas, que están alrededor de la estructura. Y cuando la ingeniería intenta construir estructuras de esa magnitud, tiene que pensar en estas condiciones que de por vida van a estar contra la estructura. Escúchelo bien, condiciones que de por vida van a estar contra la estructura. Hay un gran teórico que la universidad a uno le enseña que se llama Kurt Lewin, que fue un psicólogo social muy famoso, y él dijo lo siguiente: este objeto está aquí, en esta posición, ¿sabe por qué? Porque hay fuerzas de allá que lo están empujando para este lado, pero hay fuerzas de este otro lado que lo están empujando para este otro lado. Entonces, como estos empujan para allá y estas empujan para acá, hacen que el objeto se mantenga aquí. ¿Se fija? O sea, la posición de alguien, primera cosa, siempre la posición de alguien, de una persona, de un objeto, de una estructura, siempre va a ser asediado por oposición de otro. Mira el juego de palabras. La posición que tú tienes va a estar marcada por la oposición de otros. ¿Se entiende lo que quiero decir? El puente va a estar en una posición y va a tener oposición del oleaje, del viento, de la geología del lugar, de la salinidad del mar. Cuando Dios le dice a la iglesia, mantente firme, lo que Dios le está diciendo a la iglesia es, mantente en una posición firme, lo que significa que vas a tener oposición para mantenerte en esa posición. Es como que estoy hablando otra luenga aquí, ¿no? Se la digo de nuevo.
La posición que Dios te dice que tienes que mantener con firmeza, esa posición va a estar asediada por oposición. Entonces, iglesia amada, hay que ser entendido en los tiempos y en las cosas de la palabra. Porque a veces tengo la impresión que nosotros los creyentes somos demasiado ingenuos y le oramos al Señor que el Señor nos dé firmeza en sus cosas, pero no tenemos ni idea la oposición que estamos teniendo para mantenernos firmes en lo que Dios nos ha llamado. Y descuidamos la mirada estratégica que Dios le ha dado a la iglesia respecto de poner atención a lo que se opone a la posición que el Señor nos ha llamado a tener. Por eso es, iglesia amada, que cuando uno recién conoce a Cristo y cuando uno recién decide poner su vida al servicio del Señor, por eso es que en ese momento es cuando usted sufre todos los problemas habidos y por haber. ¿Y sabe por qué? Porque lo que usted está haciendo es decir, yo me voy a posicionar aquí, y todas las fuerzas que lo rodean a usted le hacen oposición para que usted no se posicione ahí. Dígame a quién le ha pasado. Cuando ha decidido servir a Jesús, ¿cuántos han tenido los peores problemas cuando toman la decisión? ¿O no? Si esto de venir a Cristo y que todo va a ser hermoso, felicidad, armonía, eso no es así. La Biblia no lo enseña de esa manera. Tú decides tomar una posición y automáticamente se activa la oposición para que tu postura se venga al suelo. Entonces no se trata solamente, hermano mío, de estar en éxtasis, así, oh Señor, te amo, te quiero, y no prestar atención a las condiciones que atentan contra tu decisión de servir a Dios. Entonces al Señor hay que seguirle porque Él dice que quiere una iglesia firme, en una posición determinada, pero no una iglesia ingenua que ignora, no una iglesia sabia o una iglesia sin la inteligencia del Espíritu, que no logra distinguir qué es lo que se está oponiendo a esta decisión que tú has tomado de mantenerte firme en los caminos del Señor. Te voy a comentar algunas cosas que al respecto la Biblia nos enseña. Fíjate que esto es más común, ¿no? Los cristianos desde siempre hemos sido observados por los filósofos, por los cientistas y todo esto. Hemos sido observados como gente que para permanecer firme nos enfrentamos al mundo, y nosotros los cristianos, para poder tener nuestra posición de cristianos, nos oponemos a un montón de cosas, ¿o no? Nosotros, por ejemplo, nos oponemos a todas las formas de aborto, porque la Biblia dice no matarás, no matarás, ¿cierto? Y vaya que hay que tener arrojo y valentía para mantenerse en esa posición, cuando hoy día todo el mundo lo ve lo más normal. Nosotros los cristianos nos oponemos a toda estrategia y manipulación que atenta contra que a los niños y a los adolescentes se les dé la oportunidad de manipular la identidad de género y optar por algo que Dios no ha dicho. Y hay que tener arrojo para mantener esa posición. Nos oponemos a toda forma de racismo, a toda forma de injusticia social que está alrededor nuestro. Nos oponemos a toda forma de abuso de droga y a todo desorden y promiscuidad sexual que hoy día en el mundo se está enseñando. Porque Cristo ha indicado así en su palabra. Entonces, hermanos míos, permanecer firmes en el Señor no significa única y exclusivamente que yo voy al culto el domingo y que yo amo al Señor y le canto a Él, sino que significa firmeza, posición del cristiano en medio del mundo. Significa ser un pilar de ese Golden Gate
Significa ser un pilar de ese puente que está en medio de una zona escabrosa donde va a haber neblina, donde van a haber ráfagas de viento sobre los 120 kilómetros por hora, donde van a haber corrientes del mar, donde va a haber salinidad de las aguas y donde todo eso va a atentar contra la postura de esa estructura. Significa que el cristiano tiene que tener claro qué es aquello que lo puede desencajar de la posición que Dios quiere que tenga. Daniel en la Biblia nos habla en el capítulo 1 y en el capítulo 8 que Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse. Y si usted lo lee, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este hombre, querida iglesia, estaba en un país extraño, estaba cautivo por los babilonios. Israel había sido arrasado por las fuerzas enemigas y Daniel estaba en la corte del rey porque encontraron que este muchacho era inteligente y lo apartaron en el palacio para alimentarlos, para alimentar también su capacidad intelectual. Y en medio de esa posición, escuche bien, Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Se mantuvo en una posición especial. Y había oposición en el palacio porque el jefe de los eunucos tenía una orden, y la orden venía directamente del rey. A todos estos niñitos jovencitos de Israel los van a alimentar por un año con la comida que el rey diga. Y viene Daniel y dice, yo no voy a alimentarme como el rey dice. ¿Hay oposición o no? ¿Qué estás comiendo tú? Te pregunto hoy. Hoy día hay muchas formas de comida, ¿no? Hay algunos que dicen, no, yo soy vegano total, no, yo soy vegano, etcétera. Si me voy a la comida física, pero muchas veces nosotros nos mantenemos en una posición de cristiano y rápidamente sucumbimos a la posición del mundo. Porque hoy día se estila, porque hoy día hay conciencia, porque hoy día está de moda, porque etcétera. ¿Cierto? Porque es una ideología, porque es una filosofía, porque es tiempo de la modernidad, por las razones que fuera. Pero nos empezamos, hermanos míos, una posición determinada empieza a ser permeada por lo que el mundo te está diciendo. ¿O no? ¿Qué estás comiendo espiritualmente? ¿Cuántos nos metemos a la internet y comemos cualquier prédica que allí encontremos? Da lo mismo si la dijo este, el otro, el de más allá o el de más acá. No somos capaces de discriminar qué alimento estamos ingiriendo. Y de pronto, nuestra posición de cristiano a rato está allá, a rato está al otro lado, a rato está al otro lado. ¿Cuántos vamos a cuánta iglesia haya, a cuánto vigilia, seminario, congreso haya y para allá partimos? Y se nos arma un enredo en la cabeza que no hace que tengamos una posición. Y el puente se cae. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Jesús dijo, muchos dirán, aquí está el Cristo, y muchos van a correr para allá. Y otros dirán, acá está el Cristo, y otros van a correr para acá, porque no tienen posición definida. ¿Me entiende? Porque me encanta el pastor de allá, pero también me gusta el ministerio de más acá, pero fíjate que el pastor de allá hace unos cultos espectaculares, fíjense que allá tienen unos estudios bíblicos, y entonces vamos de tumbo en tumbo. Contaminamos nuestra vida. Y quiero que decirle una cosa, no cuestiono su hambre espiritual. No cuestiono su hambre espiritual. Porque Daniel no está haciendo aquí ayuno.
Cuando Daniel decide no contaminarse, no dice no voy a comer nunca más para no contaminarme. Simplemente él dice, yo decido no contaminarme con lo que comen en este país, con lo que para ellos absorbe este país. ¿Qué estamos consumiendo diariamente para mantener nuestra posición? Con mi paso del otro día necesitábamos que alguien nos mandó una información que necesitamos y nos mandó el link, tanto ella como a mí. Ella entró, yo entré, ninguno de los dos pudo verlo. ¿Por qué? Porque para eso había que descargar TikTok para ver lo que nos estaban enviando. Y ni ella ni yo vamos a descargar TikTok. Querida iglesia, no estoy diciendo que esto sea pecado ni el otro sea pecado. Simplemente le quiero llamar la atención. ¿Qué estamos consumiendo? Porque a veces en redes sociales se consume cada mugre, ¿o no? Y entonces, por supuesto que nuestra posición de creyentes se empieza a tambalear, ¿o no? Porque ahí vemos y se relativizan un montón de cosas, porque en las redes sociales se opina y escuchamos al otro, el de más allá y el de más acá, y entonces lo que era nuestra firmeza espiritual y doctrinal empieza a tambalearse, porque empezamos a encontrar que el de allá dijo esto, allá sale lo de más acá, el otro practica lo de más acá, el otro dice un montón de cosas, y entonces se contamina nuestro corazón, nuestro espíritu, y nuestra firmeza empieza a tambalear. Entonces Daniel decidió, yo no me voy a contaminar. No me voy a contaminar. ¿Se fija? Por razones laborales, seculares, digamos, estoy metido alrededor, no les miento, estoy metido en alrededor de 18 grupos de WhatsApp. Y cada grupo debe tener en promedio unas 30, 40 personas. Imagínense cómo suena mi celular todo el día. Y de repente se mandan unas cosas que... ¿En qué me edifica? Enterarme que la fulanita con el fulanito y la casa de allá y el vestido de acá y que el otro se hizo las pestañas para este lado y el de más allá se... ¿En qué me edifica a mí? ¿Saben qué me edifica? En que me lleno la cabeza de pajarito. En lugar de estar dedicando mi tiempo a escudriñar las cosas del espíritu, me escudriño las cosas de la carne. Mi firmeza espiritual tambalea. Daniel propuso eso. Fíjese que una siguiente cosa que leemos en el libro de Daniel. Habían 3 jóvenes amigos de Daniel. Es bueno saber con quién estamos de amigos, ¿eh? Porque Daniel era un hombre íntegro. Y tenía 3 amigos que se llamaban Sadrac, Mesac y Abednego, que eran los más yuntas de Daniel. Y adivinen qué pasa con Sadrac, Mesac y Abednego, amigos de Daniel. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, dice que ellos se opusieron a la idolatría. Leemos, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el siguiente dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Es decir, Sadrac, Mesac y Abednego están en un país extranjero. El rey de allá dice, de aquí en adelante está prohibido que hagan oración, que hagan culto, cerramos los templos y ahora todos tienen que inclinarse a la estatua que yo digo que hay que adorar. Y Sadrac, Mesac y Abednego dice, nosotros no vamos a hacer lo que tú, rey, me dices. Iglesia amada, yo escucho demasiadas veces cristianos que se supone que tienen convicción en su corazón, que dice, pastor, pero es que mi jefe me dijo, y usted sabe que uno no le puede desobedecer al jefe, y entonces yo tuve que hacer esto. Y usted se da cuenta que eso que está haciendo es ilegal. Eso que está haciendo es un delito. Eso que está haciendo no agrada a Dios, pero usted lo hace porque usted dice, es que mi jefe dice que hay que hacerlo, si no me cuesta el puesto de trabajo. Entonces quiere decir que su posición en Cristo está tambaleando.
¿Me entiende? Y estos 3 jóvenes, a pesar de que los metieron al horno de fuego, ellos dijeron: nosotros no vamos a adorar la estatua, nosotros nos vamos a oponer a la idolatría, porque ellos tienen una posición en Cristo que nadie los va a sacar de ahí. Cuando yo era joven y vivía acá en Santiago en una casa como estudiante universitario, y hubo un cambio de casa, y la familia que se cambió de casa llegó a una casa nueva, y afuera, en el jardín, había una grutita con una virgen, donde todos los vecinos le prendían velitas. Y me acuerdo que esa dueña de la casa me dijo: hermano Melvin, usted entenderá que nosotros somos nuevos en esta familia, en este vecindario, y entonces yo no me puedo enemistar con los vecinos porque soy la nueva. Entonces usted discúlpeme, pero yo no puedo sacar la grutita. Usted sabe que yo no le hago nada a la Virgen, yo no le rizo, no le rezo, nada, pero yo no puedo estar en mal con mis vecinos, entonces yo voy a dejar la grutita. ¿Se fija? Posición en Cristo. Posición en Cristo. ¿Qué va a hacer? Para todo lo que pasa es que yo tengo mis negocios, yo vendo esto, vendo lo otro, vendo comida, yo vendo ropa, y bueno, usted sabe que el 8 de diciembre ahí en Lo Vázquez se vende harto, entonces, pastor, yo no voy a adorar a la Virgen allá, pero yo voy a vender, yo voy por negocio. Posición en Cristo. ¿En qué lugar tienes que estar y en qué lugar no? Sadrac, Mesach y Abednego dijeron: nosotros no nos vamos a prestar para la idolatría. Eso es tener postura firme, porque el entorno te va a decir: pero si tú eres comerciante, tienes que aprovechar todos los momentos, ¿cierto? Porque en el colegio te van a decir: pero su niñito se está educando, así que no importa, si hay que bailarle ¿cómo se llaman estos corridos nortinos? Los trotes, ¿y cómo se llama? La tirana. Entonces, si al niñito lo tiene que traer vestido de diablillo, es folclor. Y usted tiene que dejar que su niño aprenda folclor, así que báilele a la Virgen nomás y vestido como diablo. Posición en Cristo, iglesia amada. Posición. Yo no voy a prestar mi cuerpo para honrar a alguien que no sea Dios. Eso es posición. Por eso es que Sadrac, Mesach y Abednego dijeron: aunque vamos al horno de fuego, nosotros no nos vamos a prestar para adorar a quien no es Jehová de los ejércitos. Si usted lee conmigo en el libro de Hechos, en el capítulo 10, 25 y 26, a Pedro se le presenta un problema bastante serio. Mire, cuando Pedro iba a la casa de Cornelio, Pedro acaba de tener una visión y Cornelio también acaba de tener una visión. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio y salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, Cornelio se postró delante de Pedro y postrándose a sus pies adoró. Entonces Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro se opuso a dejarse seducir por la vanidad y el orgullo de ser alguien. Dios quiere que mantengas una posición. ¿Quién es el importante aquí? Dios, Jesucristo, ¿cierto? Y nosotros no somos los importantes acá. Pero corremos el riesgo que esa posición, querida iglesia, se nos cambie, porque me ofendieron a mí, soy el pastor. Y empiezo a decidir y empiezo a hacer cosas porque al pastor lo ofendieron. Cuando el que importa aquí es Cristo, no el pastor.
Cuando el que importa aquí es Cristo, no el líder, no el hermano, no la hermana. Cristo es el importante en una iglesia. Y cuando Pedro, que es uno de los discípulos más fervorosos en la iglesia, Pedro, el más impetuoso que servía a Jesús, al punto dice de que el poder que había sobre Pedro era tan impactante, iglesia amada, porque estaba cerca del maestro. El relato en el libro de Hechos dice que cuando Pedro pasaba, la gente al menos se ponía en la calle para que la sombra de Pedro pasara por arriba de él y ellos eran sanados. Imagínense el poder que Dios usaba a través de Pedro. Y entonces Pedro se le pudieron haber ido los humos a la cabeza. Oh, perdón, cuando yo oro se sanan. Perdón, cuando la gente viene a mí, yo les oro y queda la mansa escoba. Cuando a mí me toca predicar en la iglesia el renuevo, en el culto pasan cosas. Cuando yo canto en la adoración, en el culto, es decir, ahí el cielo viene al templo. Posición en Cristo. El único digno de alabanza y adoración es Jesús. Y Pedro lo tuvo muy claro. Y apenas Cornelio se tiró al suelo para honrarlo y reconocer la posición de Pedro, Pedro lo levantó. Párate, rapidito, párate. Porque yo soy igual que tú. No tengo nada de especial. Pedro tenía claro quién es el que es digno de adoración. Iglesia amada, el mundo te predica todo lo contrario. Cuando tú te mantienes en la posición de ser creyente, Cristo es lo importante, no yo ni el resto. El mundo que te enseña, tienes que hacerte un nombre, ¿o no? Tienes que ganar fama, ¿o no? ¿O acaso usted cree que las redes sociales, por qué los que tienen cuenta en Instagram pelean por un, ¿cómo le llaman? Un like. ¿Y qué hay detrás de un like? Exhibición, mostrarse, ¿o no? Que me vean. Oh, perdón, yo tengo 1000 seguidores. Y el porcentaje de like me gusta, yo arraso en redes sociales. Me como un poroto y lo subo, las fotos. Voy al baño y subo las fotos. Me compré un canario y lo subo a las fotos. Porque este mundo, ¿qué te enseña? Muéstrate, exhíbete. Eres más exitoso cuanta más gente te vea. Y la palabra del Señor dice que el que de verdad importa es Jesús. Y si Jesús vive en ti, Él te levanta. No eres tú el que tiene que levantarse. No eres tú el que tiene que atraer la fama sobre ti de manera artificial. Jesús en tu corazón es el que provoca las grandes cosas. Y Pedro lo tenía claro, iglesia. La posición de Jesús es el único. ¿Sabe una de las cosas que yo más le enseño a la gente que está acá al frente? Es que estar al frente es una posición de la más peligrosa que hay. Y hay mucha gente que se pelea por estar acá al frente. Y estar acá al frente es peligrosísimo. Es muy peligroso. ¿Y sabe por qué? Porque luego los hermanos te saludan y te dicen, muy buena prédica. No, estuvo buena, te pasaste. Y a uno se le empieza a inflar el pecho, ¿o no? ¡Wow! Lo hice bien. ¿Se fija? La posición en Cristo dice que Él es el único que merece toda honra y gloria. ¿Sabe, querida iglesia en el Ecuador? Les quiero decir una cosa. Nosotros cada vez que vamos allá nos sentimos muy queridos y amados por ustedes. Y de verdad nos tratan muy bien. Y yo he escuchado a muchos hermanos en el Ecuador que me han dicho, pastor, desde que ustedes vinieron, mi vida cambió gracias a usted, pastor. No.
No, no gracias al pastor Melvin y la pastora Verónica. Gracias a que Cristo vino a tu vida. Esta gente fueron unas simples herramientas que Dios usó, pero gracias a Cristo tu vida cambió. Y eso no hay que perderse jamás en aquello, jamás en aquello. La posición en Cristo, Él es primero, Él es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Él es el único digno de adoración y de gloria. Él es el que ha hecho todo por nosotros. Nosotros somos simples servidores. Jesús le dijo a los discípulos en una de sus parábolas: decid, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hacemos algo y decimos: pastor, pero usted nunca nos ha aplaudido? Usted nunca ha dicho en público a la iglesia: gracias a la hermana tanto que nos dio esto, gracias al hermanito de allá. Nunca ha reconocido en público esto. Y yo me quedo pensando, ¿qué estará pasando? ¿Qué pajaritos estarán pasando por la cabeza? Porque la verdad es que es cierto, los seres humanos nos movemos por el reconocimiento. Y eso es normal. Y eso es sano. Hasta un cierto límite. ¿Cierto? Y Jesús creo que fue bastante descarnado cuando lo dijo así de una manera muy brusca. Le dijo: mira, tú hiciste lo que tenías que hacer, punto. ¿Verdad? Pedro entendió que no podía dejarse seducir por la fama, por el reconocimiento público, porque no le iba a robar tribuna a quien merece toda tribuna, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted lee conmigo en el libro de Josué, en el capítulo 24 y en el capítulo 24, versículo 15, Josué, el seguidor de Moisés, tuvo la tremenda tarea de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida y repartirle las tierras a las distintas familias. Y los judíos, el pueblo de Dios, era bastante complicado. A algunos les gustó, a otros no les gustó, algunos querían hacer ciertas cosas, otros querían hacer otras cosas. Y en algún minuto como que ellos se dejaban guiar por esta rabia, por esta animosidad. ¿Por qué a él le dieron más tierra y a mí me dieron menos tierra? ¿Por qué a él le dejaron heredero de esto y a mí no me dejaron heredero? ¿Por qué a ellos los pusieron a la orilla del río y a mí me pusieron en el lugar seco? ¿Por qué a los otros le dieron tierra en el cerro y a mí me dieron tierra? O sea, había un problema seriote. Y entonces ellos rápidamente, cuando comenzaban con estas discusiones, se olvidaban del Señor. Y entonces Josué en algún minuto ve la cosa tan negra, ve al pueblo de Dios tan enojado, peleando por territorio, peleando por herencia, peleando por posición, si este era más importante que el otro o no, que se olvidaron de Dios. Y Josué, y además decían: pero mira, mis vecinos hacen esto y a mí me parece que lo que los vecinos hacen es andar bien. Mira, la vecina de allá lo hizo de esta manera y a mí me gusta cómo lo hace la vecina. Y el vecino de acá me contó que bla, 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 bla. Y entonces el pueblo de Dios quería empezar a hacer exactamente lo que veía alrededor. Entonces Josué, capítulo 24, versículo 15, le habla al pueblo y toma una decisión. Mire, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Punto y coma. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, aunque mi familia, aunque mis amigos encuentran que esa iglesia es como así, es como que servir a Dios es como, yo no voy más, esto de servir a Dios no es para mí. Aunque pase todo eso con mi familia, con mis amistades más cercanas e íntimas, Josué fue capaz de decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque nadie más lo quiera hacer, yo voy a servir a Dios. Posición en Cristo. Posición en Cristo. Entonces te tengo que decir, iglesia, que dentro de tu propia casa habrá gente que te va a decir: ¿para qué sigues en esa iglesia?
Gente de tu propia familia te va a decir que estás perdiendo el tiempo con ser cristiano. Gente de tu propia estirpe y amistad te va a decir, no entregues diezmo, no es que se la están llevando para otro lado. Y te van a dar argumentos de esto y de esto. Pero Josué, su posición en Cristo fue, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que si tú tienes una posición en Cristo, se va a ver tu firmeza en si tú sirves al Señor. Así sea que tu hijo no venga, así sea que tu esposa no venga, así sea que tu madre no venga, así sea que tus hermanos tampoco vengan, pero tu posición en Cristo va a ser, vas a servir al Señor, aunque sea solo o sola. Eso es posición en Cristo, firmeza. Por eso que Jesús le dijo a los discípulos, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Ve? Y Josué fue capaz de tomar una decisión que hablaba de una posición en Cristo, aunque todo el pueblo estaba en contra y todo el pueblo estaba haciendo otras cosas, pero él decide, yo me mantengo firme en esto, a lo que he decidido buscar, a Jehová Dios de los ejércitos. Y por último, querida iglesia, otro ejemplo, en el libro de Hechos 7, 57 y 60, hay un hombre de Dios, poco se ha hablado de él. Esteban es su nombre. Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia en Jerusalén. Y ¿sabe qué? Esteban se opuso a responder desde la rabia. ¿Qué te enseña el mundo actualmente? Si este te la hace, ¿qué tienes que hacer tú? Responderle con la misma cara, ¿o no? Si este te ofende, oféndelo. Si este te es infiel, tú también tienes que serle infiel. Si este te golpea, tú golpéalo. Si este te garabatea, tú también dale unos cuantos garabatos. Si este te negó el saludo, tú también le ganas el saludo. Es lo que enseña el mundo actualmente, ¿o no? Y la palabra dice de que Esteban fue un hombre que se atrevió, posición en Cristo Jesús, a no dejarse guiar por la rabia. Leamos lo que dice. Entonces ellos, dando grandes voces, el pueblo que estaba contra de Esteban, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Curioso, Saulo. Y luego, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Posición en Cristo. Me están tratando pésimo. Me están matando injustamente. Se burlan de mí, escarnio público en la plaza. Todo el pueblo contra Esteban. Porque él simplemente se había atrevido a predicar la palabra de Dios y a ellos no les gustó la prédica. Y lo mataron a pedradas. Pero Esteban, posición en Cristo, no se atrevió a responder como lo estaban tratando. No reaccionó desde la rabia, no tomó venganza. No abrió su boca para insultarlos, más por el contrario, posición en Cristo. Y las palabras que él dice antes de fallecer son complejas, si es que tú las llevas al día de hoy. Y termina Esteban diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos de nosotros cuando nos están tratando pésimo? Y cuando nos han hecho una mala jugada, y cuando nos han ofendido, en el momento en que tenemos la rabia y la vena así, decimos, Señor, bendícelo. O pensamos un plan. Si usted se fija, querida iglesia,
para mantenerse firme en una posición en Jesús, va a haber oposición siempre. Y tu firmeza depende de cómo te manejas con esa oposición que está al lado tuyo. No es por orar. No es que Dios te dice ya, ponte así y yo te voy a dar firmeza. Ahora te tiro 3 kilos de firmeza. Sino que lo que está diciendo Jesús en su palabra es que la firmeza de tu decisión de servir al Señor supone depender de Él, pero no solamente depender de Él, sino supone tener claro que toda tu vida de creyente va a estar rodeada de oposición a lo que tú crees. Va a estar rodeada de oposición a lo que tú decides en Cristo. Y por lo tanto tienes que tener claro todas esas variables contra las que tú vas a tener que enfrentarte de por vida. Pero lo que Dios dice es que Él quiere venir a buscar a su iglesia y quiere encontrar una iglesia que está firme hasta el fin. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer, iglesia amada? Solamente terminar lo que dice el libro de 1 Corintios 10, 12. 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que quiere estar firme y mantener su posición, mire las variables que está teniendo alrededor, que le están haciendo mella contra la estructura. Mire esas variables para que no se caiga. Es tiempo, iglesia, que este año Renuevo el Espíritu se mantenga firme. Y la firmeza significa, empieza a mirar para el lado, empieza a mirar todo lo que se opone a usted, para que esté atento a eso y no lo pille desprevenido. Porque todo lo que está al lado está yendo contra usted para que este puente se caiga. Fíjese en las corrientes marinas, fíjese en el oleaje, fíjese en la salinidad del mar, fíjese en la calidad de los vientos, fíjese en la bruma del clima, fíjese en todo eso que atentan contra el puente. Pero el puente ahí permanece y no se cae porque tiene una posición de firmeza. Fíjese usted cuando su familia tenga problemas con usted, fíjese cuando tenga problemas de salud, fíjese cuando vengan por lo que usted cree en el colegio, en el trabajo, fíjese cuando tenga alguna dificultad y toda la gente alrededor suya que no conoce a Cristo le va a criticar porque usted es creyente y le va a proponer alternativas de solución. El que está firme, mire que no caiga. Que no caigamos en idolatría. Que no caigamos en fuerzas extrañas para sanarnos nuestras enfermedades. Que no caigamos en manos inescrupulosas para resolver los problemas económicos. Que no caigamos en deslealtades para cuidar nuestra dignidad. El único que puede y quiere mantener firmeza de tus pies es Jesús. Si no hay trabajo, Jesús te sustenta. Si no hay salud, Jesús te sana. Si no hay paz, Él te pacifica. Si hay inseguridad en las calles y en tu casa, Él pone ángeles guardianes alrededor tuyo. Pero no recurras a otro, porque la posición en Cristo es la que te va a mantener hasta que Él venga. Y vaya que el clima se va a ir enrareciendo más todavía. Yo deseo que esta iglesia se mantenga firme en el Señor hasta que Él venga. Quiero ver que a pesar de que con dolor lleguemos al templo, llegamos al templo. Que a veces llegamos llorando al templo, pero llegamos al templo. Que a veces llegamos desilusionados y traicionados al templo, pero llegamos al templo. Porque eso me muestra a mí que hay una posición de firmeza que no la va a echar abajo el desengaño, la burla, las necesidades. Cristo quiere verte así. Jesús le dijo a la iglesia, a la única que recibió halagos en el Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo quiero que ninguno de los que está aquí se pierda,
sino que se mantenga firme en el Señor. Y si algunos tuvieron momentos de debilidad, yo oro al Señor para que Él los establezca con firmeza. Y usted puede afirmar a muchos más, porque Dios le va a usar para aquello. Ese puente hermoso, el Golden Gate, sirve para que mucha gente debilucha transite por medio de ellos y van seguros. Si usted se mantiene firme, usted va a ser de bendición para muchos que andan tambaleando. Pero usted tiene que estar firme. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestra roca firme en la cual nos refugiamos. Te damos gracias porque eres la roca que tú has puesto para construir nuestra vida en ella. Oro en el nombre de Jesús, no para que quites la oposición en torno a nosotros. Oro en el nombre de Jesús para que establezcas una posición firme en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Oro, Señor, para que cada uno de ellos y ellas pueda mirarte solo a ti, Jesús. Oro por los que están luchando contra la familia, contra los hijos, contra su descendencia o su ascendencia. Oro, Señor, por los que están luchando contra enfermedades. Oro por los que están luchando contra problemas socioeconómicos. Oro, Señor, por los que están luchando contra problemas morales y éticos. Oro, Jesús, para que establezca en nosotros tal poder y autoridad que toda esa oposición sea vencida en el nombre de Jesús. Iglesia, dile al Señor cuál es la variable que te hace tambalear. Y pídele al Señor, Señor, quiero luchar contra esa variable para mantenerme firme en el Señor. Toma un tiempo para decirle, ¿qué es lo que te hace tambalear? Las amistades, la falta de algo, la falta o pérdida emocional. Dile al Señor, ¿qué es lo que te hace tambalear? Y dile, Señor, quiero mantenerme firme en Cristo y no ser influido por el mundo y lo que Él presenta. Díselo, díselo, díselo al Señor. Aquí en Ecuador estamos todos pidiendo lo mismo al Señor. Señor, establécenos firme, nuestros pies sobre la roca, para que ninguno caiga, para que nadie se derrumbe. Y para que en el tiempo de la adversidad, Señor, tú nos levantes con tu mano y sigamos firme caminando. Aleluya, aleluya. Y como dice tu palabra, que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, trayendo las gavillas. Ejemplo, Señor, que muchas veces con dolor caminaremos por la posición que tú nos has marcado, pero vamos a ver la victoria al final. Oro, Señor, para que cada una de mis hermanas que está aquí, dale victoria en este día, Señor, sobre sus luchas como madre, como hija, como esposa, como trabajadora. Dale victoria, Señor. Oro, Señor, por los varones de esta iglesia. Dales victoria, Señor, como sacerdotes. Dale victoria sobre las finanzas, sobre los dineros que van y vienen. Dales victoria como esposos, como padres, como trabajadores, Señor. Oro, Señor, para que establezcas nuestros pies como iglesia. Renuevo Chile, Renuevo Ecuador. Establezcan nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Te damos gracias, Señor. Dependemos de ti en todo, Jesús. Todo honor
Toda gloria es para ti, Jesús, el Rey de las luces, Dios del cielo y la tierra, el único que nos sustenta y nos mantiene, nos cubre, nos protege, nos provee, nos sana, nos salva, nos limpia y muestra sus misericordias cada día. Gracias porque eres nuestro papá. Queremos mantenernos firmes frente a ti, papá, sin abandonar tu casa, sin quitarte el honor que tú mereces, sin defraudarte, papá. Queremos que nos mires con gozo y cada vez que nos mires te alegres de que aunque nos ha costado, te hemos dado honor a ti con nuestro comportamiento. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.